Al comparar el precio de las acciones de Nvidia con el Nasdaq, ha sido posible determinar una regresión lineal con una tendencia alcista, lo cual ha permitido determinar una correlación entre el Nasdaq y Nvidia de 0.80 puntos. No obstante, justo cuando aparece la inteligencia artificial DeepSeek, que corresponde al mes de enero del año 2025, se tiene una correlación baja del 0.20 puntos, como se observa en este punto de la imagen. Para realizar la correlación entre los precios de la acción de Nvidia y el Nasdaq, necesitamos disponer de dos bases de datos. Primero necesitamos disponer de la base de datos del Nasdaq, el precio desde el 2 de enero, en este caso del 2024, que tenemos actualizado hasta el 11 de febrero del 2025. Igualmente debemos determinar las mismas fechas para el precio de la acción del Nasdaq, que corresponde igualmente para cada una de las fechas que se registran aquí. Entonces debemos disponer de dos bases de datos. La primera, la base de datos del Nasdaq, y la segunda, la base de datos de Nvidia. De esa manera es posible establecer las posibles correlaciones. Entonces, en base a esto, nosotros necesitamos que determinar, ¿correcto?, lo que es el precio del Nasdaq, que se conforma con el precio del último del cierre del día, el precio de apertura, el precio máximo y el precio mínimo. Entonces con ello ya tenemos una base de datos, ¿ya?, de cada una de estas fechas, y en este caso tenemos hasta el 11 de febrero del 2025. Con esta base de datos del Nasdaq, nosotros procedemos a realizar un gráfico de velas. Entonces procedemos de esta manera, señalamos desde la fecha hasta el último, desde la fecha de aquí, desde las celdas A2 hasta el final, ¿no es cierto?, hasta acá, ¿cierto?, que corresponde hasta la celda 281. Luego de eso, nosotros vamos a señalar hasta esta parte de aquí, nos vamos a dar clic en insertar, y luego de insertar nos vamos a dar en gráficos recomendados. Y dentro de este de aquí nos vamos a ubicar en todos los gráficos. Y luego de eso nos vamos a ubicar aquí, en cotizaciones, y luego nos ubicamos acá, ¿cierto? Aquí es muy importante que el orden para realizar un gráfico de cotizaciones, es muy importante que se determine en este orden, lo que es el precio del último, el precio de apertura, el precio máximo y el precio mínimo, en ese orden, para poder realizar el gráfico de cotizaciones, que en este caso corresponde al Nasdaq. Damos clic en aceptar y nos sale de esta manera. Pero como por mi parte ya tengo un gráfico preestablecido, ¿ya?, nos vamos a señalar acá en plantillas, y dentro de plantillas nos vamos a ubicar el gráfico que hemos señalado para elaborar esto, lo que es el gráfico de la cotización, que se encuentra justo aquí. Y tenemos de esta manera, ¿no es cierto? Entonces este es el gráfico de ¿qué? Del Nasdaq. Ahora, si nosotros queremos realizar este gráfico señalando cada una de las columnas, tengo otro video que les voy a dejar por acá, explicando cómo se hace un gráfico de velas, ¿cierto? Y así los podemos determinar lo que es este gráfico de aquí. Entonces, ya adentrándonos en lo nuestro, volviendo al tema de este video, nos vamos a ubicar aquí, vamos a cortar y le vamos a colocar acá, ¿cierto? Yo había separado una pestaña dentro de lo que tenemos Nasdaq versus Nvidia. Vamos a ubicar aquí y le damos clic aquí. Tenemos nuestro gráfico del Nasdaq. Eso es lo que se refiere a esta base de datos del Nasdaq. Ahora, en la base de datos de Nvidia que tengo en otra pestaña, porque son dos bases de datos, la una es del Nasdaq y la otra es de Nvidia, correcto, entonces nosotros en la base de datos de Nvidia hacemos el mismo procedimiento. No olvidemos que debemos aquí agrupar lo que son el precio del último, el precio al cierre del diario, el precio de apertura, el precio máximo y el precio mínimo, ¿cierto? En comparación también con las fechas de los precios de las acciones de Nvidia. Entonces, de acuerdo a esta base de datos, nos vamos a ubicar de principio a fin, ¿cierto? Justo hasta esta fecha de aquí, que justo corresponde a la celda E81. Entonces, en base a ello,
Nos vamos a ubicar aquí en insertar y luego de insertar vamos a dar gráficos recomendados. Nos vamos a ubicar aquí y si lo deseamos lo podemos darle aquí, que es la que habíamos indicado, realizar nuestro gráfico de cotización. Pero como les había mencionado, yo tengo una plantilla previamente para ello, entonces nos vamos a ubicar aquí en la plantilla. A ver, justo aquí. Me está demorando un poquito en cargarse, pero aquí tenemos el gráfico. ¿Cierto? ¿Por qué no sale gráfico? ¿Por qué no sale en blanco el gráfico? Porque aquí en las partes de aquí, en el eje vertical, vamos a dar clic, formato de eje y vamos aquí en restablecer, ¿cierto? Y ahí vemos que ya nos aparece la línea del precio de las acciones. Entonces, ¿esto de qué empresa es? De la empresa Nvidia. El precio de las acciones de la empresa Nvidia. Entonces nos vamos a ubicar aquí, cortar, y nos vamos a ubicar aquí en, ¿cierto? Justo aquí. Y tenemos nuestros gráficos de lo que es el Nasdaq y Nvidia. Ahora por mi parte, si lo deseamos, darle otro color al fondo del gráfico, que a mí me gustaría colocarlo ahí, ¿cierto? Y tenemos nuestros dos gráficos del Nasdaq y Nvidia. Ahora, para realizar la correlación entre Nasdaq y Nvidia, nosotros debemos considerar lo que es el precio al cierre, que corresponde al último, precio al cierre, ¿ya? De la fecha del último tanto del Nasdaq como de Nvidia. En este caso tomamos del Nasdaq, tomamos ahí, perdón, ahí. Del Nasdaq, vamos a dar aquí primero, justo en la celda A1, de preferencia, ¿no? Tenemos del Nasdaq y hacemos lo propio también con Nvidia. Aquí y aquí. Aquí. Ahora, tenemos el precio tanto del Nasdaq como del precio de Nvidia, de las acciones de Nvidia, pero es muy importante que las fechas sean las mismas, tanto de Nasdaq como de Nvidia, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta parte siempre deben coincidir todas las fechas, ¿no es cierto? Y no solamente en esta parte, sino también en lo que se refiere aquí también, ¿cierto? Absolutamente en todo. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos que el precio de las acciones, como el precio del Nasdaq, el precio de la acción de Nvidia, siempre estén concatenadas con la misma fecha. Si no está con la misma fecha, entonces vamos a tener problemas, porque lamentablemente los resultados no serán válidos. Entonces nosotros aquí vamos a dar aquí, acá, y este Nvidia le vamos a poner al último. Nasdaq, vamos a ponerle aquí, copiar y pegar. Y vamos a eliminar esta columna, ¿no es cierto? Ya la tenemos aquí. Entonces aquí vamos a incrementar tres columnas. La primera sería de la correlación. La segunda sería de un puntaje bajo. Y la tercera sería de un puntaje alto. En estadística siempre se deben tomar de preferencia, con mayor precisión de los datos, al menos el número de 30 datos válidos. Entonces vamos a contar 30 datos de acuerdo como se observa aquí. ¿Cierto? Aquí. Que justo tenemos 30. ¿Cierto? Entonces en base a ello nosotros vamos a seleccionar de aquí hasta acá. Y vamos a colocarle un sombreado para no confundirnos. Ahí podría ser. Entonces nosotros, mira, ¿por qué hacemos esto? Porque solamente debemos considerar primeramente los 30 datos, ¿ya? Que establece dentro de la estadística. Para realizar la correlación, nosotros vamos a utilizar la fórmula coeficiente de correlación y la matriz 1 sería el Nasdaq, ¿no es cierto? Y nos aseguramos que tengamos los 30 datos de la primera columna y la segunda sería para Nvidia. Y en base a esto tenemos una correlación, ¿cierto? Que tenemos la columna azul
corresponde a Nasdaq y la columna roja corresponde a Nvidia, ¿no es cierto? Y esto nos corresponde a una correlación de 0.95 puntos. Determinamos que dentro de esta columna de aquí, la correlación baja la vamos a ubicar en 0.20 y una correlación alta en 0.80, que corresponde a estos dos de acá arriba, ¿cierto? Y ahora sí, le vamos a dar Control C y Control V. ¿Cierto? Y tenemos estos valores. Correcto. Entonces aquí nosotros podemos considerar estas tres columnas y realizar un gráfico. Nos vamos aquí a insertar a gráficos recomendados y vemos que nos permite observar un gráfico de esta manera. Solamente para acomodar los datos, los vamos a ubicar aquí y ya. Ahí tenemos nuestro gráfico, ¿no es cierto? Que es muy similar al que se le había indicado al inicio del video. Sin embargo, yo ya tengo aquí una plantilla para que se vea mejor, que vendría a ser aquí, esta parte de aquí. Correcto. Y tenemos nuestro gráfico de lo que es el Nasdaq versus Nvidia. Correcto. Entonces a este gráfico le vamos a cortar, le vamos a pegar acá, aquí, ¿cierto? Entonces con ello ya tenemos el gráfico de correlación del Nasdaq versus Nvidia. Y aquí agreguémosle, para que no nos confundamos, que agregámosle aquí lo que es correlación. Correcto. Luego de ello, para realizar el gráfico de regresión, nos vamos a ubicar aquí igualmente lo que es el Nasdaq y Nvidia, los precios de tanto de Nasdaq como de Nvidia, ¿cierto? Vamos a señalar. Nos vamos a ubicar acá. Y luego de ello nos vamos a ubicar aquí en gráficos. Y luego nos vamos a ubicar aquí en todos los gráficos, dispersión. Y nos vamos a ubicar en este de aquí. Nos sale de esta manera. Hay que considerar que tanto los precios de Nasdaq como de Nvidia tienen una tendencia alcista, entonces por ello que sale la lluvia de puntos hacia arriba. Como igualmente yo ya tengo un gráfico previamente guardado aquí en la computadora, ¿ya? Entonces nos vamos a ubicar el gráfico que necesitamos, que corresponde al de aquí, justo el de aquí, ¿cierto? Y este mismo gráfico de aquí nos vamos a ubicar a pegarle acá, ahí, y aquí sería Nasdaq versus Nvidia, correcto. Y justo aquí también falta ahí también, ya. Entonces nosotros ya tenemos nuestros cuatro gráficos que corresponden primero al precio del Nasdaq, segundo el precio de las acciones Nvidia, tercero el precio al gráfico de la regresión y tercero el gráfico de la correlación tanto entre el Nasdaq y Nvidia. Entonces, ¿qué nos permite determinar todo esto? Bueno, si vamos a analizar aquí, notemos que aquí tenemos una cierta caída por el ingreso de la plataforma, ingreso de la inteligencia artificial por parte de DeepSeek en China, ¿ya? Y entonces esto de alguna forma también influye acá, que tenemos una correlación baja en comparación del 0.20 puntos, ¿no es cierto? Inclusive se tiene una correlación de alguna forma negativa en comparación con el Nasdaq. El Nasdaq de alguna forma cae, pero no cae tanto, pero en el caso de Nvidia, ya se tiene inclusive, empieza a tener una tendencia negativa, inclusive en esta parte de aquí, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros
observamos todo este punto de aquí, que corresponde, ¿no es cierto? Desde aquí, a ver, sería desde aquí, ¿cierto? Todo este punto de aquí tenemos una correlación de 0.80 aproximadamente dentro de este rango, lo que demuestra una correlación alta o muy alta positiva. Igualmente acá se tiene una correlación negativa, pero ya es un poco baja, y aquí ya se empieza a tener una correlación negativa en comparación del Nasdaq, ¿no es cierto? Justo este punto de aquí. Igualmente tenemos aquí lo que es el gráfico lineal con una tendencia alcista, y vemos que es todos estos puntos de aquí que lo corresponden aquí. No olvidemos que del Nasdaq, ¿ya? Y de Nvidia, ¿ya? No olvidemos que aquí justo faltaban aquí unos cuadritos de aquí que correspondía al Nasdaq, ¿cierto? Y este de acá será Nvidia. A ver, ahí sería. Ya, correcto. Entonces esta lluvia de puntos tenemos una tendencia alcista. Sin embargo, como esta correlación está un poco más bajo, ¿no es cierto? Entonces esta línea de puntos tiende a ser un poco más inclinada hacia abajo, de tal manera que con el posiblemente tal vez se tendría que ver cómo reacciona el mercado en las próximas fechas para demostrar si se mantiene esta misma tendencia, ¿correcto? Esta misma tendencia positiva muy alta, una correlación positiva muy alta en comparación del Nasdaq, o si baja hacia una correlación muy baja de 0.20, o inclusive mantiene una continuidad negativa, que en lo personal yo pienso que volvería acá arriba. Pero con todo esperemos qué es lo que se determina el mercado en las próximas fechas. Y recuerda que puedes descargarte gratis la plantilla de este video, así que dale like, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!